todo, ¿no? El silencio está muy presente en los textos de Calveira, también como objeto de reflexión. Hay un texto breve muy significativo en ese sentido que se llama A un silencio de página, ¿no? Donde Calveira, dice que, digamos, el poeta trabaja con el silencio como que tiene que molerlo como el pintor muele el pigmento, ¿no? En ese sentido también me parece que, que está un poco relacionado con lo que decías antes respecto de la palabra. Y estoy pensando ahora en el diario francés, en todo lo que aparece sobre la cuestión, ¿no? En el diario francés, esta cuestión justamente del trabajo con la lengua y de qué tipo de lengua es la que trabaja Calveira, ¿no? El diario francés tiene muchísimas anotaciones que permiten visualizar ese proceso, ¿no? Esa reflexión. En un momento hay una anotación de Calveira a una corresponsal donde le dice: comencé a escribir poemas en francés para darme cuenta de que era imposible, ¿no? Como que justamente, y dice también en otro momento, obligado a hablar en francés, soy consciente, no lo dice así obviamente, pero obligado a hablar en francés es como que surge con mayor conciencia la lengua propia, ¿no? Pero ¿cuál es esa lengua propia de Calveira, ¿no? O sea, uno tiende a referirse al habla rural entrerriana, ¿no? Y me parece que finalmente no es exactamente eso, ¿no? Y también el diario francés nos da algunas pistas para comprender esa construcción que va a desarrollar Calveira. O sea, cuando habla digamos, en un momento habla de un habla, ¿no? De la palabra habla, donde como imperativo, pero donde también dice la palabra escucha, ¿no? O sea, me parece que por ahí va, o sea, no es el habla rural entrerriana, sino la creación de una escucha, ¿no? La creación de la escucha del propio Calveira, que tampoco se restringe, digamos, a una experiencia de infancia, sino que es una escucha que continúa en el tiempo y en la escritura, ¿no? Y que tiene una escena, ¿no? Una escena privilegiada, que es la de la pieza, ¿no? El cuarto de trabajo. Es notable cómo, o sea, en el diario francés la primera anotación es el momento en que Calveira llega a París y se encierra en una pieza, en la pieza de hotel, ¿no? Y se pone a escribir, dice, para reconectarme con mi yo, algo así, ¿no? O sea, y digamos, a diferencia de lo que haría cualquier viajero, cualquier turista, que sería salir a recorrer la ciudad, lo que hace, según anota en el diario, es quedarse varios días, ¿no? en esa pieza de hotel, ¿no? Bueno, ahí esa escena es la escena de la escritura, que, digamos, no es la escena del aislamiento y del silencio también, que son necesarios para escribir, pero que no es un encierro, sino, como él dice también en otro momento, abrirle la puerta a las palabras para ir a jugar, ¿no? Sí, respecto a tanto a los géneros como lo del silencio, yo había notado cómo hay libros tan distintos de Calveira, como, no sé, Hombre de Luxemburgo, El caballo de Mozart o Diario francés, que uno rápidamente puede ubicar en 3 géneros distintos, y es el mismo libro. No podría decir uno, no porque sea exactamente el mismo libro, no porque Calveira escribe siempre el mismo libro, sino porque está siempre en la misma escritura. Y en esa tipicidad de géneros creo que también se funda un estilo.
Y me parece que también en esa tipicidad de género lo que caracteriza y lo que lo hace distintivo, creo que es como uno de los grandes valores o el gran valor diferencial, tiene que ver con la música y con el silencio de la escritura de Calveira. Y el silencio entendido no como eso que decías antes de los espacios en blanco, además, sino como saber, como es en la música también, lo que pasa entre nota y nota, ¿no? Y Calveira quizás como nadie entendió que había que pensar qué era lo que pasaba entre palabra y palabra, o entre frase y frase, ¿no? Y esos silencios a veces no son silencios espaciales, o casi nunca son silencios espaciales, sino son silencios o ausencias de palabras, de términos, de explicaciones, de todo aquello que podría volver pedagógico, por ejemplo, a un autor, ¿no? O lo que comentabas de la sintaxis, ¿no? Todo aquello que hubiera llenado de sentido y hubiera intervenido con una sintaxis que ordenara, que organizara. Ahí creo que está el silencio, ¿no? En haber encontrado cómo haber traducido, ¿no? La idea esta del silencio entre nota y nota, que es lo que hace a la música al fin de cuentas, a la idea de el silencio entre palabra y palabra, entre frase y frase. Yo quería preguntarle a Eduardo sobre la relación entre el silencio, la música y la visualidad en Arnaldo. Una más fácil, ¿no? Bueno, quizás Fabián alude al momento en que, más o menos recientemente, Pablo Ortiz, un compositor argentino que vive en Estados Unidos, con el que hemos hecho 2 colaboraciones, justamente trabajando con textos de poetas escénicamente. Pablo es invitado a Buenos Aires a un ciclo llamado La Antidiáspora, que se hacía en el CTC, en el Centro de Experimentación Teatral del Colón, que consistía justamente en invitar a compositores que estaban por el mundo, argentinos, para que, bueno, estaban en una especie de diáspora, digamos, a que participaran en una composición conjunta o en un programa conjunto. Bueno, pero lo de diáspora es interesante por la cuestión territorial de Calveira, ¿no? Entonces, con Pablo decidimos, ambos habíamos leído oportunamente el Maizal de Gregoriano, a ambos nos parecía, dentro de una obra capital, una obra maestra, ese texto específicamente, y por alguna razón en el Maizal de Gregoriano hay un poco esta cuestión de escuchar, es decir, el texto está como pidiendo que escuchemos algo de eso que el propio texto está construyendo, no solamente que lo leamos, ¿no? Esta cuestión de las voces entremezcladas entre el tiempo, la gramínea, la maleza, las voces sin tiempo y completamente temporales, en el sentido de la temporalidad del sonido y de la temporalidad de la música, a su vez de esta especie de intemporalidad del campo visual al cual teníamos que llegar, dado que se trataba de también poner en imágenes esta especie de coral o de oratorio con el que íbamos a trabajar. Pero, digamos, en el propio texto de Calveira están las claves justamente para acercar un escenario, un territorio de nuevo, una territorialidad análoga, pero al mismo tiempo no invasiva, a esa especie de cúpula de silencio, si se quiere, de cúpula para poder escuchar eso que está sucediendo en la sonoridad misma del texto, ¿no? Entonces, simplemente la cuestión era qué imágenes, justamente poner, qué imágenes silenciosas poner frente a esta especie de invocación de sonoridad sin sonido que tenía este texto, ¿no? Para resumir y para no contarles qué hicimos en imágenes, simplemente sucedió que encontramos un pulso. La música lo tenía de por sí, pero pudimos encontrar una especie de fundido encadenado de las imágenes, que eran un poco gramíneas, eran un poco arquitectónicas, eran un poco alusivas, muy indirectamente a cierta alusividad y elusividad que el propio texto tiene. Entonces, creo que justamente pudimos encontrar un acompañamiento físico y yo diría material, en la materialidad esta bifronte de lo visual y lo musical, a esta palpitación del texto de Calveira. Pero después, también, aparte de esta experiencia, la cuestión de las tapas con Calveira, las tapas que hicimos
con Gabriela Di Giuseppe. Gabriela hizo todas las tapas de todos los libros de Calveira, yo participé de las 2 primeras. Vienen al caso porque de algún modo contar el estilo de Calveira es también contar el estilo personal de Calveira y el modo en cómo él se relacionaba con la gente que trabajaba. Después me reía leyendo, creo que cuando publicaron por la primera edición, Diario de Poesía se presentó y Diario sacó la crónica de esa presentación y alguien contaba los problemas de los correctores con Calveira, ¿no? Porque Calveira modificaba levemente ciertas palabras que eran la trampa exacta para convertir al corrector en una especie de gendarme fronterizo, ¿no? Donde hay que corregir, meter adentro del territorio lo que está por escaparse, pero no se escapa del todo, ¿no? Bueno, pero eso me parece que, además de un estilo, hay algo jocundo y muy pícaro, digamos, en cierto sentido en Calveira, en hacer esta cuestión con la lengua, ¿no? Cambiarla un poquito, digamos, además de todo el trabajo, por supuesto, escritorial, ¿no? Pero esta cuestión con las palabras, ¿no? Una especie de prestidigitación, ¿no? De mostrarte un pañuelo y hacértelo desaparecer, ¿no? Digamos, ¿no? Con la palabra misma, ¿no? En fin. Y también algo muy cortito, me parece